Sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar esta segunda sesión del seminario de ecuaciones diferenciales y geometría. Nuestro invitado de hoy es el doctor Mario Medina, de aquí del Departamento de Matemáticas, y él nos va a hablar sobre dinámica global de un modelo depredador tipo Leslie-Gower, presa depredador tipo Leslie-Gower, con interferencia entre depredadores generalistas. Bienvenido. Okay. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y Carlos, muchas gracias por la invitación que me hace en el seminario. Bueno, este es un trabajo conjunto con la doctora Marta Álvarez Ramírez, aquí del Departamento de Matemáticas de la UAM, y la doctora Joana García Saldaña, de la Universidad Católica de Francisco Concepción en Chile. Bueno, entonces vamos a hablar de la dinámica de un modelo depredador presa. A continuación nosotros vamos a mostrar cuáles van a ser los tópicos que vamos a platicar día de hoy. Primero, vamos a establecer el modelo, precisamente en el modelo que vamos a estudiar su dinámica día de hoy. Posteriormente, vamos a hacer una reducción de nuestro modelo a un sistema que sea topológicamente equivalente, en donde van a aparecer una menor cantidad de parámetros que hará posible que nosotros podamos realizar nuestro estudio. Una vez que hemos hecho la reducción a un sistema perfectamente equivalente al original, vamos a estudiar los puntos de equilibrio de nuestro nuevo sistema y la estabilidad lineal de los mismos puntos de equilibrio. Una de las fortunas que tiene es que en la nueva representación de nuestro campo vectorial va a resultar ser un campo vectorial polinomial. Esto nos va a permitir utilizar una herramienta que es la compactificación de Poincaré para poder estudiar la dinámica en el infinito. Posteriormente vamos a continuar con los resultados de estas secciones. Vamos a hablar de la dinámica global, y no solamente la parte finita, sino del infinito de nuestro problema. Bueno, para empezar voy a hablar de dos modelos muy clásicos de crecimiento de poblaciones. El modelo clásico es un modelo malthusiano, en donde la gráfica, sabemos nosotros que es una gráfica exponencial, una gráfica de crecimiento bastante rápido. Y otro de los modelos de crecimiento de poblaciones es el modelo logístico. En el modelo logístico tiene esta forma en donde B no es más que la tasa de crecimiento intrínseco de la población y K es la capacidad de carga del sistema, es decir, la máxima población que puede sustentar el sistema ecológico en donde vive nuestra población. Estos van a ser los dos elementos básicos con los que nosotros vamos a trabajar para poder establecer nuestros modelos. Bueno, antes de establecer este modelo, quiero presentar uno de los modelos clásicos cuando uno lleva un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, que es uno de nuestros primeros puntos. Es el modelo de la Rota. Aquí nosotros podemos ver en la primera parte precisamente la tasa de crecimiento de la población X es precisamente la tasa de crecimiento exponencial. Pero tenemos que hay un enfrentamiento entre los X y nosotros llamamos la densidad de la presa y de la densidad de los depredadores. Hay un enfrentamiento entre los depredadores y las presas y esto provoca una pérdida de población en las presas. Entonces, hago la observación de la aparición de este elemento Bx. Los parámetros que nosotros tenemos, los cuatro parámetros A, B, S y D, son parámetros positivos. Entonces, tenemos una interacción entre los depredadores, que está denominado por X, y las presas por Y. Una pregunta importante desde el punto de vista ecológico precisamente determina si las dos comunidades van a permanecer vivas siempre o pueden realmente convivir a la larga. ¿Cuál va a ser el comportamiento de estas poblaciones? Podríamos hablar precisamente de la persistencia o de la extinción de alguna de las poblaciones o de ambas poblaciones. Lo que estamos comentando precisamente es que la tasa de nacimiento, en este caso A, ¿sí? Y la tasa de muerte, en este caso del modelo de muerte de la doctora, que sería S, tenemos las muertes menos S, precisamente van a ser elementos importantes que nos va a determinar cómo interactúan nuestras especies. Mientras en el caso de la manera en cómo cambia, cómo varía la población de la presa, nosotros tenemos que los encuentros van a producir un decaimiento en la población de la presa, mientras estos mismos enfrentamientos van a producir un aumento de la población en el depredador. Bueno,
Lo que nosotros teníamos antes, precisamente que estaba en color verde, precisamente tenemos que lo que significaba en la disminución de la población, ¿sí? Lo que teníamos la disminución de la población, una función que depende de quién, que depende de la densidad de la población X. ¿Sí? Esta función, directamente lo que se conoce como la respuesta funcional. Y en sí, lo que va a representar es el número de presas atacadas con éxito por parte del depredador. Entonces, esta respuesta funcional va a depender de la densidad de la presa y va a ser una parte importante en el modelado de no solamente de este problema, sino de problemas que nosotros vamos a trabajar. Una característica importante del sistema que usted adopta es que es un sistema de tipo protocolo. ¿Qué significa esto? Que, bueno, es claro que nos importa que la densidad de población sea en ambos casos sea mayor o igual a cero. Entonces, en el caso de la lógica, si x es igual a 0, entonces la derivada de x va a ser 0. El sistema anterior, aquí, si x es 0, efectivamente la derivada de x es 0. Entonces no va a haber variación en la dirección de x. Vamos a mantener en la dirección de y. Y si y también es 0, entonces vamos a tener que el eje x va a ser invariante. Entonces, eso es una característica de los sistemas colmodoro. Bueno, entonces habíamos hablado nosotros originalmente de una forma de crecer con crecimiento marxista. Otra forma de crecimiento que habíamos planteado era el crecimiento a través de la ecuación logística. La ecuación logística normalmente nos describe como ax menos bx cuadrado. Si nosotros actualizamos de manera adecuada, podemos escribirlo de esta manera. ¿Cuál es la parte interesante de escribirlo de esta manera? Tenemos nosotros la tasa de crecimiento intrínseco de la población X y por otro lado tenemos K, que es la capacidad de carga, la máxima población que va a soportar nuestro sistema. Si la población está por encima de ese número, de este valor K, entonces la población tenderá a disminuir y si está por debajo va a tender a crecer hasta llegar al valor K. Bueno, entonces esta es la tasa de crecimiento y de disminución por los enfrentamientos de los elementos X, ya sea por espacio vital o por alimento. Y por otro lado tenemos una tasa de muerte. Entonces, que con el caso de la ecuación de Volterra-Lota, nosotros teníamos X por Y. Esta función f de X era lo que decía la respuesta funcional y está relacionada precisamente con el consumo de la presa por parte del depredador y va a llevar precisamente a la muerte de la presa. Hoy establece esencialmente tres tipos de respuesta funcional. Una de ellas es donde la tasa de consumo, es decir, de casa, es lineal dependiendo de la densidad de la presa. Y en algún momento alcanza un máximo y después se mantiene constante, o puede mantenerse completamente lineal, como va a ser el caso que nosotros vamos a trabajar. Otro tipo 2 tiene esta forma, donde la constante A es la tasa a la cual el depredador va a encontrar alimentos por unidad de densidad del alimento, es decir, por unidad de presa. Y H es el tipo promedio que el depredador procesa el alimento. Tenemos otro tipo de respuesta funcional. Un tercer tipo de respuesta funcional que plantea Colin tiene esta forma. La característica de esta forma, aunque analíticamente no se ve, digamos, visualmente interesante, es la característica que tiene una forma sismoidal. ¿Sí? Empieza a crecer rápidamente, alcanza su máximo crecimiento y después empieza a decrecer hasta llegar a estabilizarse a un valor. Esto es lo que pasa con este tipo de crecimiento, va a ser un crecimiento sismoidal. Es decir, adelante, por favor. Bueno, lo que habíamos hecho en la diapositiva anterior era trabajar con la manera como cambia la población de la presa. Ahora, ¿qué pasa con la población del depredador? La población del depredador aquí nosotros tenemos. Si nosotros pensamos solamente en ese Y, estamos hablando de crecimiento del depredador. Pero ¿qué está pasando aquí? El crecimiento del depredador, nosotros tenemos que ser la presa. Estamos fijados por eso. ¿Quién es? N va a ser la calidad del alimento, la calidad de la presa. Mientras mayor calidad del alimento, mientras más grande sea la N,
Entonces, efectivamente, va a ser menor el número de muertes de la dieta. Mientras la calidad del alimento sea menor, entonces mayor va a ser, precisamente aquí vemos, mayor va a ser la cantidad de muertes del depredador. Entonces, adelante. Bueno, esto me permite establecer el modelo que nosotros vamos a trabajar. Y en nuestro modelo que vamos a trabajar, nosotros tenemos la presa con un crecimiento de tipo logístico, y aquí nuestra respuesta funcional, nuestra función es una funcional lineal, que depende de la densidad de la población, contra todos los elementos de la población de depredadores. Entonces ahí tenemos la forma en que aumenta y cómo puede disminuir la densidad de la población de presa. ¿Qué ocurre en el caso de la densidad de población del depredador? Entonces tenemos un crecimiento, digamos, intrínseco, exponencial del depredador. Pero ¿qué aparece aquí? Observen la diferencia con lo que teníamos en la anterior diapositiva, donde solamente aparecía NX. ¿Sí? Entonces, N representaba la calidad del alimento X, y eso nos daba una posibilidad de poder manejar mayor o menor número de muertes N en el depredador. Adelante. Entonces, cuando nosotros tenemos, aumentamos C, lo que nos va a dar C, precisamente, va a ser nuestro depredador sea un depredador generalista. ¿Qué significa? Que no solamente se va a alimentar de la presa X, sino que tiene, digamos, su guardadito. Tiene un alimento distinto de su presa X, de la que puede echar mano en algún momento. Entonces, C que va a representar la cantidad de alimento alternativo para el depredador. M, como habíamos comentado, era la calidad del alimento representado por la presa. Entonces, tenemos ya nuestro sistema. Y adelante. Aquí tenemos precisamente la descripción. Tenemos la tasa de crecimiento intrínseco de la presa en explicaciones anteriores, la capacidad de carga de la población de la presa, Q era de la constante que multiplicaba a X. ¿Por qué? Para la muerte para la muerte precisamente de la presa. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la tasa de crecimiento intrínseco del depredador. C era la cantidad de alimento distinto de la presa, y N es la calidad del alimento de la presa. ¿Bien? Adelante. Bueno, ¿qué es lo que pasa en nuestro sistema si nosotros tenemos ausencia de depredador o ausencia de presa? ¿Sí? Vamos a tratar a nuestra situación. Si nosotros tenemos ausencia de presa, perdón, de depredador, ¿qué es lo que pasa? Nuestra presa va a tener un crecimiento logístico. Mientras, por otra parte, si tuviéramos en el modelo de Eisenhower, no aparece esta constante C. Y entonces nuestro sistema va a quedar indefinido para X igual a 0. Entonces, en el momento que aparece este alimento alterno para el depredador, ¿sí? Como el alimento y la constante C es positiva, entonces X puede ser 0. ¿Sí? Y entonces, si X es igual a 0, ¿qué es lo que está pasando? Si X es igual a 0, nosotros tenemos efectivamente que este Y es el crecimiento del depredador menos el Y cuadrado entre C multiplicado por S. Entonces aquí tenemos nuestra ausencia de presa, pero podemos estudiar la dinámica del depredador en ausencia de presa. Y lo mismo con lo que habíamos comentado, a mayor valor de C, ahora, si hay la mayor cantidad de alimento alternativo, efectivamente, la tasa de muerte del depredador va a ser menor. Y a menor cantidad de alimento alternativo, entonces la cantidad de muerte, la tasa de muerte va a aumentar. Ok, muchas gracias. Entonces, regresamos a nuestro modelo. Este es un sistema de sistema modificado de cuidado. Entonces, ¿qué es lo que apareció en el sistema de cuidado?
que le ha aumentado la constante C. ¿Sí? La respuesta funcional es una respuesta funcional lineal. Y el hecho de que que aparezca esta constante C, un alimento distinto que normalmente tiene el depredador, nos habla precisamente de un depredador generalista. Puede tener distintas formas de alimentarse el depredador. Okay, muchas gracias. Bueno, entonces ahora ya pasamos a estudiar nuestro sistema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos, pero como había comentado, vamos a encontrar un sistema de coordenadas adecuadas en donde podamos estudiar nuestro problema. Originalmente nuestro problema tiene podemos, de hecho, podemos nosotros reducir estos 6 parámetros vía lo que muchas veces se hace, cambios de coordenadas. Hacemos no solamente cambios de coordenadas espaciales, sino también una reparación invertida. O una reparación de cambio de coordenadas de tipo, nuestra nueva variable va a estar definida entre 0 y 1. Bueno, esto va a ser interesante. Nosotros tenemos en las nuevas ecuaciones de movimiento con la reparación del tiempo. Observe que aquí tenemos nosotros en nuestro tiempo de t es distinto del tiempo original. Entonces, nuestro sistema va a estar definido en una banda semifinita. X va a estar moviendo entre 0 y 1 y Y va a tomar valores simples mayores que 1. Nuestro sistema va a estar definido en esta banda semifinita. Y aparecen en todos nuestros parámetros originales L, K, R, C y S. Entonces, si nosotros realizamos una sustitución de nuestros parámetros, vamos a reducir nuestro sistema a que tenga solamente 3 parámetros, A, B y C. Una característica importante de nuestro sistema es que es un sistema con bordes. Es decir, los ejes coordenados con internet. Lo sabemos rápidamente. Es igual a 0, que significa todo esto, la derivada de x es 0. Entonces, y es invariante. Si y es 0, entonces la derivada de y es 0, ¿sí? Y entonces sobre el eje x, vamos a estar sobre el eje x, tenemos un poquito invariante. Entonces ya tenemos nosotros un poquito invariante. ¿Sí? Y entonces vamos a dedicar, y las soluciones no van a salir ni van a entrar en el primer cuadrante. Estamos comentando. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando estudiamos la dinámica? Tenemos que estudiar primero, determinar los puntos de equilibrio y poder hablar o decir algo que podemos decir de la estabilidad lineal de los puntos de equilibrio. Y obviamente entonces la herramienta fundamental va a ser el teorema de Carnot. Problemas vamos a tener si nuestros puntos de equilibrio no son hiperbólicos. Es lo que va a ocurrir en una verificación. Adelante. Bueno, entonces, una observación. Si nosotros regresamos al sistema y vemos que x es igual a 1, que x es igual a 1, entonces, cuando nosotros estamos en la recta x es igual a 1, vamos a poder ver que la derivada siempre va a ser negativa. Y por lo tanto, en nuestra banda semifinita, las soluciones van a entrar a esa banda semifinita. Y aparte, en los ejes coordenados, tenemos un flujo invariante. Entonces, nosotros vamos a tener que x' va a ser negativa independientemente del tipo de la derivada. Y cuando yo voy a entrar en el valor con x es igual a 1, voy a entrar, no importa si estoy entrando hacia arriba o hacia abajo, o totalmente. Voy a estar entrando. Entonces, tenemos que este conjunto, esta banda infinita, va a ser positiva y invariante. Y de eso, se puede demostrar que es un atractor para el flujo en todo el primer cuadro. O sea, todas las soluciones que vamos a hacer en esa banda semifinita. Bueno, entonces para estudiar nuestro sistema tenemos que determinar los puntos de equilibrio. Lo que tenemos que hacer que las componentes de nuestro campo vectorial se anulen. Si estudiamos las componentes, es claro, x es igual a 0, el origen es infinito. ¿Okay?
Los otros dos puntos de equilibrio tienen cero, pero los podemos ¿sí? Aquí hay el punto 0, 0. Pero si estoy en el punto 1, 0, ¿qué voy a tener? Voy a tener presa, pero no voy a tener depredador. Entonces tengo un punto de equilibrio libre de depredador. El otro punto de equilibrio, que es 0, 0, no tengo presa, tengo depredadores. Entonces tengo un punto de equilibrio libre de presa. Pero también, si nosotros pedimos esta condición que 1 menos AC, recordemos que solamente tenemos tres parámetros, A, D y C. Y pedimos esta condición sobre A y C, porque puede ver que nosotros tenemos un punto de equilibrio que se encuentra en el primer cuadrante y no se encuentra sobre los ejes. Y este punto de equilibrio, pues entonces va a ser la diferencia de las dos poblaciones, de la población de presa y la población de predadores. Siempre y cuando, insisto, se satisfaga esta condición sobre los dos parámetros A y C. Ya que tenemos el punto de equilibrio que vamos a llamar estrella, es el punto de equilibrio de coexistencia. Para lo que nos queda es determinar la estabilidad de los puntos de equilibrio. Adelante. Bueno, para hacer la estabilidad, siempre nuestra herramienta fundamental es calcular el jacobiano. Pues aquí tenemos el jacobiano, la expresión no es muy simple, pero lo que sí nosotros podemos ver que vamos a poder probar con el jacobiano, evaluando los puntos de equilibrio en el origen, en el punto 0, en el 0C y en el punto de equilibrio de coexistencia, vamos a poder ver a través del jacobiano y calculando los valores propios acerca de la estabilidad, siempre y cuando los valores propios reales sean distintos de C. Adelante. Pues, entonces aquí tenemos, perdón, entonces, lo que podemos mostrar es que el origen va a ser un precursor. El 1, 0, donde no tenemos nosotros depredador, el punto de equilibrio de depredadores va a ser un punto silla, ¿sí? Y el punto de equilibrio libre de presa, dependiendo de las relaciones que hay de parámetros, vamos a tener distintas posibilidades. Y uno menos hace, para tener el punto de equilibrio del primer cuadrante. Y uno menos AC es menor a 0, entonces vamos a tener 1 menos AC es 1. 1 menos AC es menor a 0 con 3.5. Y nuestro problema va a ser cuando 1 menos AC sea 0. Porque en ese caso, uno de los valores públicos, pues acá cuando no pienso. Bueno, entonces aquí está rápidamente en el punto, en el origen, calculamos el jacobiano en el origen y esta es la forma de jacobiano. Los dos valores propios, claramente positivos. Entonces, nuestro punto de equilibrio. En el caso del punto 1, 0, el punto de equilibrio de depredador, nosotros tenemos este es el jacobiano en este punto de equilibrio de depredador. Y entonces, ¿qué tenemos? Que vamos a tener un valor propio negativo y el otro positivo. Por lo tanto, vamos a tener un positivo. No es tan interesante cuando tenemos nosotros pero sí, el equilibrio de presa, donde solamente está el depredador. Y esto va a depender precisamente de quién, de el valor 1 menos AC. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? En el punto de equilibrio 0C, este es el jacobiano. Y entonces, como esto es 0, todo va a depender. Si este valor 1 menos AC es negativo, efectivamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder ver? Que tenemos una fracción. Y si 1 menos AC es positivo, vamos a tener nosotros precisamente un punto de vamos a tener uno positivo, esto va a ser un negativo. Vamos a tener un punto. El problema que apareció es cuando 1 menos AC es 0. ¿Qué ocurre cuando 1 menos AC es 0? Un valor propio es negativo
Entonces, en esta situación, también, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando uno menos hace es cero, el punto de equilibrio libre de presa y el punto de equilibrio de consistencia van a ser el mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahí para estudiar la dinámica? En este punto de tratado, donde los dos llegan a ser el mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar la linealización en el punto 0C, utilizar un argumento de la variedad central, encontrar una expansión del campo de vectorial que nosotros tenemos, la linealización en la expansión, y de ahí podemos nosotros determinar que efectivamente el punto de equilibrio, como dejarlo colapsado, sea un punto sencillo. ¿Eh? Muchas gracias. Bueno, y el siguiente resultado es para nuestro sistema que nosotros teníamos, ya que habíamos visto donde tenemos solamente los tres parámetros, existe un único punto de equilibrio de coexistencia. Entonces, ¿qué es el punto de equilibrio? ¿Vale? ¿Qué necesitamos hacer? Intervenir la linealización. Entonces, recordemos que nosotros necesitamos para que la existencia de E estrella, el punto de coexistencia es donde nos hace fuese positivo. Calculamos el jacobiano en el punto. No tiene sentido. Si uno quisiera estudiar, determinar, lo primero que uno haría sería determinar los valores propios. Entonces, ponemos el característico. Pero ¿qué hacemos entonces? Nos damos cuenta que calcular determinantes de la linealización no es tan complicado. El determinante de la plaza va a ser diferente. Esta información está. El determinante que tiene es el producto de los valores propios. Tenemos los valores propios como determinante positivo por los dos valores negativos. ¿No? Pero la plaza no la sé. Y valores porque tienen que ser negativos, y esto ya nos da automáticamente que al ser negativos vamos a tener el punto de utilizando el trabajo de otros artículos, entonces demuestra que este sistema era el punto de equilibrio de existencia, era globalmente estable. Pero como son equivalentes, nosotros tenemos nuestro punto de equilibrio de coexistencia es localmente estable, ya había justificado que era globalmente estable, nuestro punto de equilibrio de existencia va a ser globalmente estable. Entonces, es lo que aquí teníamos. A la de la televisión, aún y más, si nuestro punto de equilibrio es globalmente. Bueno, entonces ahí tenemos el estudio nosotros hasta ahorita de la parte finita. Yo había comentado que nuestro campo vectorial era un campo vectorial polinomial. ¿Okay? Y hay una herramienta para estudiar el infinito de los campos polinomiales. Es la compactización para estudiar el comportamiento de la dinámica en el infinito. ¿Cuál es la idea? La idea de la compactización de Poincaré es, nosotros tenemos nuestro campo vectorial definido en el plan R2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a tomar la esfera unitaria y vamos a tomar el plano tangente en el punto 001 de nuestra esfera unitaria. Este conjunto de pasos tangentes lo podemos pensar con R2. Entonces, ahí está viviendo nuestro campo vectorial polinomial. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces podemos construir las proyecciones de la proyección de este plano tangente sobre o la hemisfera superior o sobre la hemisfera inferior. Tenemos una proyección, se puede construir. La voy a presentar en algún momento. Pero entonces, tenemos estas proyecciones y a través de la derivada, ¿qué podemos hacer? Llevar el campo vectorial que nosotros tenemos de polinomial a un campo vectorial, ya sea en la hemisfera superior o en la hemisfera inferior. Entonces, podemos cumplir campos vectoriales en la hemisfera superior o en la hemisfera inferior para poder estudiar justamente el infinito.
obtener campos vectoriales sobre el acero. Bueno, entonces, como les decía, ¿cuál es la idea de la participación de Poincaré? Tomar la proyección de R2, el plano tangente a la esfera unitaria del punto 001, que estamos como R2, y tomamos la proyección sobre la hemisfera superior, o la proyección sobre la hemisfera inferior. Eso lo podemos cumplir en el momento de funcionamiento. Tenemos nosotros esa proyección. ¿Sí? Y entonces utilizamos las derivadas de estas proyecciones para poder llevar los campos vectoriales del plano a campos vectoriales sobre la esfera. ¿Sí? Bueno, y entonces, vimos los campos vectoriales, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Originalmente los campos vectoriales no están definidos en el ecuador. Entonces necesitamos multiplicar, rescalar nuestros campos vectoriales para que estén definidos en el ecuador. ¿Sí? Y después, si estamos hablando de una esfera, queremos dar una representación de los campos vectoriales, necesitamos hablar de sistemas de coordenadas, de cartas coordenadas de la esfera. Entonces vamos a utilizar cartas coordenadas de la esfera para la esfera, la hemisfera superior y para la hemisfera inferior. Entonces podemos dar las representaciones de los campos vectoriales utilizando estas cartas coordenadas. ¿Sí? Adelante, por favor. Entonces, si nosotros utilizamos la primera carta coordenada sobre la hemisfera superior, podemos dar esta campo vectorial ya sobre la esfera, es decir, sobre el infinito. ¿Sí? Y tenemos nuestros campos vectoriales. ¿Qué resulta ser? Que nuestros ejes coordenados, U y B, ¿sí?, van a ser invariantes a sus puntos. Igual a 0. Y los puntos de equilibrio que van a aparecer sobre el eje B, igual a, sobre el eje D, pero sobre el eje D igual a 0, son el origen y sería menos 1 entre 0. Eso te lo tenemos que descartar. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? En el origen, ¿sí?, la linealización de nuestro campo vectorial va a ser la identidad. Entonces, va a ser inestable. ¿Sí? Adelante. Ahora, ¿qué pasa en la segunda carta coordenada? Esta es la expresión de la segunda carta coordenada. Y entonces, en la expresión de la segunda carta coordenada, el origen va a ser el único punto de equilibrio que nos cuadrado. Sobre el eje D va a ser. En la expresión del campo vectorial, en la hemisfera inferior. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a tener ahí? Vamos a poder describir cuál es el retrato fase alrededor del origen. El retrato fase alrededor del origen va a tener dos sectores parabólicos y dos sectores hiperbólicos. Geométricamente, ¿cómo vemos esto? Por favor. Aquí tenemos los dos sectores parabólicos y nuestros dos sectores hiperbólicos. Aquí tenemos la parte de los sectores hiperbólicos. Aquí tenemos los dos sectores parabólicos. Entonces, esto es cerca de origen. Adelante. Bueno, y ya prácticamente estamos terminando. ¿Por qué? Porque para estudiar nosotros realmente qué es lo que está pasando en nuestro sistema, lo que realmente vamos a tener que hacer en el sistema anterior es utilizar, ¿sí?, exclusiones en las direcciones de los dos posibles, de las dos ejes coordenados. ¿Sí? Las exclusiones en las dos direcciones. Y entonces, cuando juntamos la información en la parte finita y en la parte infinita, vamos a tener lo siguiente. Lo que se puede recordar efectivamente es que dependiendo, siempre esto aparece, dependiendo del valor, la relación entre AC, que 1 menos AC sea menor o igual a 0, y 1 menos AC sea positivo. Entonces vamos a tener nosotros aquí, eso es lo que ocurrió, los puntos de equilibrio, el 0C y el de coexistencia chocando. Y esto era precisamente el comportamiento en el comportamiento primitivo. Entonces, esto nos da en el, ¿cómo se llama? El retrato de los retratos.
Entonces, ¿qué es lo que aparece? Efectivamente, en este caso vamos a tener 4 puntos de equilibrio. Los repulsores, donde tenemos uno, dos, tenemos una silla que tiene 3 puntos de equilibrio, una silla, y un atractor. Pero que los 2 puntos de equilibrio, el de libre de presa y el de coexistencia, eran el mismo. Pero cuando no son el mismo, tenemos efectivamente un punto de equilibrio, normal. Van a aparecer 2 repulsores. Tenemos este, 2 sillas. Aquí tenemos una silla y aquí tenemos la otra silla y tenemos un. Entonces aquí tenemos la dinámica, tanto en la parte finita como en la parte infinita de nuestro sistema de desligado modificado, donde aparece nuestro depredador, un depredador generalista, que tiene una segunda posibilidad de alimento. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero nos presento una pregunta, comentario. Los puntos de equilibrio, perdón, cuando calculas los puntos de equilibrio, el sistema de ecuación está formado por formas cuadráticas x, y, más un término x cúbica. ¿Cómo superas esto? Vamos a regresar. No, ya está. ¿Sí? Sí. Primero, diferencial. Pero hay un equilibrio donde ni x En el origen. ni y vale cero. Sí, exactamente. Sería para este como normal. De que esto pueda no ser cero. x. De la segunda puedes despejar cuando no es el Sí, está bien, sí, no vi que la x es factor de. Es que la x es factor. Ya. Y otra pregunta, haces un cambio de variable para bajar el número de parámetros. Sí. Detrás de ese cambio de variables, ¿hay una integral primera, una simetría? No. No, si te das para atrás, luego Martín, porque no, ya para cambiar, perdón, un poco. La x solamente lleva la variable, la que solo llama los parámetros en el tiempo, pero no se ve la simetría en nada para deshacerse de estos factores que están en el denominador para llevarlo a una forma polinómica. Porque la incompactificación de Poincaré solo la puede ser en campos polinómicos. Entonces, propiamente no hay simetrías en este tipo de modelos. Lo hacemos en mecánica, que la simetría la rifa mucho. Aquí, claro, los denominadores. Ella había dicho que X solo podía llegar hasta 1, pero no se podría, pues, no podrían considerar valores más grandes cuando se excede la carga. Pero todo el flujo va a ser o sea, igual te va a ir precisamente hacia esa banda semi-infinita, ¿no? La idea es reducir el número del tamaño para que las órbitas tengan un conjunto positivamente invariante. Sí. Ahí ahorita te queda una banda hasta arriba. Es una banda semi-infinita que está abajo acotada, pero está banda así. Pero tienes que acotarla para tener. La idea es que tú tienes los puntos semi-infinitos y tienes que conectarlos con la parte finita. A veces no logras ver. Lo de arriba puede ser un repulsor, pero tampoco sabes si aunque sea un repulsor a dónde va a ir a dar. Aquí de todas maneras tienes la parte del tema de contar eventos. Sabes a dónde van a ir, están en plano, digamos, en ese sentido está más fácil. Estás en R3 es más difícil. Pero cuando estás en el plano tienes contar eventos aunque sabes a dónde van a ser. Pero queda reducido a eso para poder saber a dónde va. Es un modelo muy adóptico. ¿Alguien más?
Quienes están en línea, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Si no hay más preguntas, entonces le agradecemos nuevamente a Mario por aceptar la invitación, por la presentación. Muchas gracias. No, nos vemos entonces en 15 días. Luego.